porque hay que ser sinceros, el Paraguay acaba de endeudarse a través de bonos soberanos por un valor de 800 millones de dólares, de los cuales el 41% de 800 millones de dólares, el 41% va a ser para volver a pagar sencillamente las deudas anteriores. Y esto sucede porque el año pasado, los televidentes recordarán que aquí también hablábamos sobre ese tema, el gobierno, el Estado paraguayo, y ahí también ingresa el Congreso de la Nación, juntamente con el Ejecutivo, aprobó lo que se denomina una ley de administración de pasivos, que en términos básicamente un poco más coloquiales y para que la gente lo pueda entender, es como una forma de bicicletear e ir asumiendo nuevos empréstitos con el importante ciertamente gancho, incentivo de bajas tasas de interés. En consecuencia, esta situación lo que conlleva es a convertir al Estado paraguayo en un deudor dependiente. Y esa conducta no es sana, no es la correcta si se pretende, por supuesto, contar con una economía sana, vigorosa y por sobre todas las cosas, sin lugar a dudas, con unas finanzas públicas que sean prudentes en el manejo precisamente de los gastos públicos. Y aquí vamos con esta introducción al tema, digamos, de fondo. ¿Cómo vino este proceso de endeudamiento de los países? Y esto se inició básicamente, hay que ser sinceros, con la creación del Fondo Monetario Internacional en el año 1944, a escasos meses prácticamente de culminar la Segunda Guerra Mundial. Y el Fondo Monetario Internacional, que al comienzo fue una suerte de banco de bancos, una especie de bancos centrales, luego se convirtió en un intermediario que analizaba, digamos, las cuentas de los diferentes estados para nuevamente remitir las carpetas respectivas y dar el ok para que los estados puedan asumir nuevos endeudamientos. Y ocurrió que con el tiempo, y especialmente en la década de 1960 aproximadamente, los países que incluso estaban ya estaban en un proceso de despegue económico luego de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a tener algunos problemas financieros. Y esos problemas financieros, uno de ellos era precisamente el elevado endeudamiento al que iban asumiendo los respectivos estados. Y eso que hay que aclarar, que nosotros estamos hablando de países con estados y economías mucho más vigorosas, como lo son desde luego los países europeos y los Estados Unidos. Pero ¿qué ocurrió? El primer efecto de estas políticas de endeudamiento que sufrieron los países terminó lamentablemente en la década de 1970 con lo que en la literatura económica y en los hechos se conoce como la estanflación, es decir, una suerte de mezcla entre recesión, desempleo e inflación. Un cóctel bastante interesante que de paso el Paraguay lentamente, como estábamos hablando aquí con Susana, antes de un poco de empezar esta parte, estábamos diciendo que el Paraguay también de manera gradual está ingresando en ese proceso. En consecuencia, aquí estamos ante una situación muy delicada, sinceramente muy delicada, y el Fondo Monetario Internacional, que realmente es un organismo internacional muy importante, ha creado toda una suerte de literatura que viene, por supuesto, cebada por los economistas
post-keynesianos, tanto de la escuela de Chicago como la escuela lamentablemente keynesiana que todavía subsiste, por el cual el endeudamiento se puede ir incrementando de acuerdo a lo que habíamos dicho el pasado martes, una suerte de espacio fiscal. Lo que no están viendo, porque de luego la formación académica de muchos analistas privados y públicos, funcionarios públicos, es que ese espacio fiscal que se va logrando con más endeudamiento, en realidad es un espacio que se reduce, pero desde el lado del sector privado.